Bueno, entonces, antes de pasarnos a un nuevo tema, bueno, y además hay un par de cositas que toca cerrar de estos los comandos en Stata para estos paneles dinámicos. Está el tema este del est a bond, ¿ok? Y me quedó la duda, yo estaba casi seguro, pero quería estar completamente seguro de este ejemplito, por ejemplo, muy sencillo que habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, una estimación de entre tantas que uno puede hacer, utilizando el comando de xtabond, y estaba la primera prueba, digamos, de diagnóstico que hemos visto del tema de la no correlación, y habíamos dicho, mire, acá hay evidencia de que se viola. Sí y no, porque en realidad, por la mecánica del método, esto siempre va a ser cierto. ¿Okay? Siempre va a pasar que va a haber una correlación ahí, en el 1, en el 1, en el 1. Entonces, sí, estaba revisando yo el ejemplo y yo digo, estoy casi seguro que eso sí pasa. O sea, básicamente lo que pasa es que cuando los errores idiosincráticos, o sea, los errores en nivel, no en primera diferencia, sino en nivel, son I y D, entonces las primeras diferencias sí o sí están serialmente correlacionados. Y hay que acordarse que en estos modelos están todos corridos en primeras diferencias. Entonces, sí o sí va a tener, entonces sí o sí, siempre va a haber evidencia de que hay autocorrelación en la primera diferencia en el orden 1. ¿Okay? Entonces, siempre va a pasar eso. Si hay más de uno, entonces ahí sí uno sabe que se está violando el tema de la correlación serial. Entonces, básicamente, esa salida que estamos viendo presenta precisamente que no hay evidencia de correlación serial. O sea, porque básicamente esta prueba de hipótesis, que es el tema, está haciéndolo con la correlación en nivel y no en las primeras diferencias. ¿No? Entonces, en nivel siempre la primera sí o sí tiene que haber. Lo que no tiene que haber en la segunda. Y ahí, en este caso sí se cumple. Entonces, uno tiene que empezar a sospechar de que no se está cumpliendo cuando no se cumple la segunda. Esa es la aclaración número 1, digamos, de la clase pasada. La aclaración número 2, que también estaba revisando, era con no me acuerdo en cuál de estos ejemplos estaba, con la de Sargan. ¿Dónde está Sargan? Que es la de sobreespecificación del modelo. Este Sargan, no me acuerdo dónde, no lo puse acá. Estaba seguro de haberlo puesto. Acá están los ejemplos. No me acuerdo cuál de estos tenía. Ese para la autocorrelación. Sargan. ¿Sí? Listo. Este ejemplito. Voy a volver a correr. Entonces, ¿no? Este ejemplo. Lo tengo al do file. No. Bueno, lo tengo al do file. Voy a abrir un do file. Entonces aquí, un par de enters para que corra. Listo. Entonces acá nos está rechazando, bueno, marginalmente nos está rechazando la hipótesis de sobreidentificación del modelo. O sea, básicamente eso nos está diciendo que estamos usando más instrumentos de lo que deberíamos, en teoría. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Básicamente significa que nos deberíamos replantear el modelo, o sea, si rechazamos la hipótesis nula, básicamente que tenemos que replantear o el modelo o los instrumentos. O sea, restringir el número de instrumentos que estamos usando, o quizás cambiar las variables y demás. O sea, si lo rechazamos, en este caso se está rechazando, pero marginalmente. En una de esas podemos estar tranquilos. Entonces, básicamente, esta prueba es como para más o menos estar seguro que el modelo que estamos obteniendo no sufre en general, porque esa es una prueba de sobreidentificación, de que no estamos usando demasiados instrumentos débiles. Básicamente para eso. ¿Ok? La cosa que sí le estoy debiendo, me quedé pensando de la clase pasada, porque el tiempo de uno es limitado,
Voy a averiguar, porque yo sé que existen, lo que les decía, pruebas de raíz unitaria para panel. Existen. Ahora, la duda que me surge a mí es bajo qué contexto sería indispensable, como lo habíamos hecho en series con el tema de los modelos BAR, o sea, en qué contexto es indispensable hacer esas pruebas antes de hacer paneles dinámicos. ¿Okay? Ya investiga bien antes de dárselo así, dárselo por dárselo. Me parece que no tiene mucho sentido dárselo por dárselo. Voy a averiguar bien bajo qué contexto eso es útil. Siguiente, o sea, entonces todas estas cosas que acabamos de estar hablando, el grueso de esto es con XTA Bond. Lo que hemos visto es que XTA Bond es para Arellano Bond, ¿ok? Pero hay otro comando, digamos, de Stata, que es para correr cuando tenemos Arellano Bond o Blandel Bond, ¿ok? Básicamente hay este otro comando, XTDPSSys, un poquito largo, es porque eso sintetiza es System Dynamic Panel Data Estimation, ¿ok? Y utiliza básicamente la misma sintaxis que XTA Bond. Entonces, en ese sentido, uno aprende mucho nuevo. Básicamente, lo que uno ya ha aprendido de cómo se usa XTA Bond se aplica acá. Entonces, básicamente, la sintaxis es muy parecida. Uno puede correr algo como esto, por ejemplo. Y acá está la variable dependiente, estas son las independientes, estamos agregando dos rezagos de la independiente, eso es lo que está escrito aquí. Y la max LDEP es lo que sabemos que es para limitar el número de rezagos que queremos que use como instrumento. Le decimos cuáles son las predeterminadas y el número de rezagos que queremos que use de la predeterminada y el máximo número de rezagos, o sea, básicamente la misma sintaxis. ¿Okay? Y le podemos incluso también decir las endógenas que queremos, si queremos que corra con two-step, SROs y demás. ¿Okay? Y también funcionan los postcomandos de este Bond y este Sargan. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Ok? Entonces la sintaxis es muy parecida, básicamente. La sintaxis es muy parecida a la de XTABON con este comando. Pero no tendrá ninguna diferencia de estimación. No, o sea, este creo que va a correr para que no lo va a decir. Es el lío. No va a decir si es Blandel Bond o Arellano Bond, o sea, no va a decir nada. Va a decir, o sea, usted es uno el que tiene que saber qué es lo que está corriendo. Se va a correr. ¿Ok? Y en este caso, si nos dice System Dynamic Panel Data Estimation, y ya, no nos está diciendo mucho más. Está usando un two-step y demás. Esta en particular va a dar instrumentos para la primera diferencia y instrumentos para la del nivel. Entonces esta viene a ser una Blended Bond. ¿Okay? Pero es uno el que tiene que saber, porque acá no nos va a decir el nombre, es el lío. Entonces hay que estar atento a eso. ¿Okay? Hay que estar atento a eso. Pero en términos de sintaxis es lo mismo, o sea, que este Bond. En la que sí es diferente, que lo vimos recién en un ejemplo, vale, recién no, la clase pasada, es esto del XTDPD. Este se tiene una sintaxis súper rara. Básicamente, este comando se usa si uno encuentra evidencia de que los errores están serialmente correlacionados. ¿Ok? Entonces, la idea es agregar rezago de la variable dependiente para eliminarlo. O esta otra posibilidad, o sea, perdón, entonces, una posibilidad es si encontramos errores especialmente correlacionados, pasarlo a un modelo dinámico. Otra posibilidad es utilizar este comando que tiene de peculiar que permite que U siga una media móvil. Eso es lo más importante que tiene. ¿Ok? Pero básicamente el problema que tiene este comando es que tiene una sintaxis completamente diferente. Y básicamente todas las variables se las tenemos que indicar, o sea, la dependiente, los regresores de la dependiente, la exógena predeterminada, de endógena, le tenemos que decir un montón de cosas. Es más pesado, es más pesado. Y para los variables regresores exógenos hay que ponerle también esta opción, o sea, es más enredadito, digamos. Entonces, esto ya lo hemos visto, esta para los regresores, esto para los regresores exógenos, esto para regresores endógenos, entonces estas las variables en diferencia, difference, GMM, IB,
¿Ok? Entonces, cada uno de los regresores que se quieran usar como instrumentos deben especificarse y esto para las variables endógenas que queremos instrumentar en nivel. Entonces, esto para instrumentar las variables endógenas en nivel y esto para las variables endógenas en diferencia. Entonces, es bien pesadito. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a correr, de hecho no me acuerdo qué es este Lagrange, es buena pregunta. ¿Qué significa este Lagrange? No estoy seguro. Lo voy a correr. No, pero, digamos, antes que nada, digamos, o sea, acá uno ya se da cuenta que la sintaxis es muy diferente. Acá nos toca, en vez de decirle acá los rezagos, se los tenemos que decir acá. Acá le estamos diciendo a la primera variable cuál es la dependiente y que va a ser con los rezagos 0 para que sea en el nivel, el rezago 1, el rezago 2, y le digo lo mismo respecto a las independientes. ¿Okay? Y después le tengo que empezar a decir, de estas que están acá, cuáles son las exógenas, que son estas que están acá arriba, cuáles son las que yo considero que son endógenas, y quiero que las instrumenten en diferencia, se llama cuál es esta opción de Lagrange, 2, 4. Esto para también en diferencia se puede hacer por separado, o sea, porque básicamente le está cambiando seguramente esta opción, efectivamente lo que está pasando. Y acá es para que me instrumente el rezago de esta. ¿Okay? Acá también de otra forma. Y esto es la que yo quiero que instrumente, que considero que son endógenas, pero las instrumento solamente en nivel. ¿Okay? Entonces fíjate cómo está instrumentando acá la diferencia y el nivel de la variable dependiente. O sea, es bien enredado, bien enredado. Y le pongo las opciones two-step y BCA robust y para que haga la prueba de autocorrelación contra los rezagos. Más adelante. Entonces, esto puedo correr, va a correr perfecto, pero tiene una sintaxis más enredada, bastante más enredada. Y me dice acá Dynamic Panel Data Estimation, sin decirme que es Arellano Bond, Blundell Bond, ninguna cosa. Pero acá hace más o menos lo que yo espero, en base a todos esos comandos. Entonces lo que hizo es claramente sí poner esta variable dependiente del logaritmo del salario. ¿Okay? Logaritmo del salario T-1, T-2. ¿Okay? Lo hace acá y después pone el regresor que yo considero endógeno en T-1, las variables que son exógenas, ¿okay? Y acá sí me empieza a decir qué es lo que ha utilizado para instrumentar. Esto para las ecuaciones en primera diferencia, lo que está acá arriba. Estas las que están en diferencia, pues son exógenas, entonces estas, para las exógenas, no utilizó nada, o sea, va a ser lo de siempre, digamos. Y acá sí hizo la ecuación en nivel, entonces hizo la ecuación en nivel para LWH y la de primera diferencia, entonces es una plan del bono un poco rara, y también las variables estas que también son consideradas endógenas. ¿Okay? O sea, entonces no instrumenta solamente la variable dependiente rezagada, sino además los regresores. ¿Okay? Entonces, esto es más pesadito, más pesadito. ¿Y por qué a uno le puede parecer interesante? Porque básicamente lo que decimos, permite que el término de error tenga esta forma, media móvil. ¿Okay? Entonces, para la ecuación en diferencia, este instrumento ya no es el instrumento válido, pero este instrumento y los demás sí. O sea, básicamente produce eso. O sea, está utilizando un conjunto de instrumentos diferentes. Porque está suponiendo ese comando que el término idiosincrático sigue una media móvil. Esa es la gran diferencia. Para la ecuación de nivel también pasa que esto ya no es un instrumento válido, pero este sí. Y los otros demás rezagos también. Entonces, básicamente estamos haciendo eso. Ah, no sé por qué. For this case, o sea, para que ese comando, a ver, para permitirle que, estoy fijándome bien cuál es la diferencia, lo voy a copiar directamente. O sea, es este comando el que está permitiendo eso. Lo voy a copiar. Quiero fijarme respecto del otro que he escrito acá. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo veo muy parecido. Sí. Sí. Ah, acá.
Acá. Eso está cambiando. O sea, porque básicamente estaría utilizando instrumentos equivocados. No, fíjate qué significa ese Lagrange. Y acá también, fíjate, de Lagrange de 2, 4 a 3, 4. Y la otra diferencia, 2, 3, 1, 2. Y ya. O sea, esa es la única diferencia, que está cambiando esto. ¿Okay? Entonces, esa es la gran diferencia. No estoy seguro cuál significa el Lagrange, pero pasa que, de nuevo, este comando tiene una sintaxis muy peculiar. Help, xddpd. Entonces, acá, por ejemplo, myvar y demás. Ah, no. Raro, tengo que ponerle, fijarme acá. Entonces. Que ahora me hace duda qué es esa cosa de Lagrange. Ah, fija, acá no lo veo. Pues sería lag, no sé por qué la de Lagrange. Ah, después me va a fijar. Medio raro eso de Lagrange. Porque eso de Lagrange tiene sentido. Eso sí, ya no me acuerdo. Bueno, obviamente esto es una introducción muy breve y es como para mostrarles que es posible hacerlo en Stata. No es muy difícil. O sea, lo que pasa es que hay que ponerse a ver, digamos, bien todas las opciones que tienen estos comandos de Stata. Yo solamente estoy dando una introducción. Como siempre, lo más sencillo para aprendérselo bien, creo que hacen los comandos, en estas cosas, cliquear acá, y acá le da no solamente ejemplos, le da ejemplos, obviamente, sino que siempre uno se puede ir abajo, por ejemplo, acá se está con Lagrange. Fíjense por qué Lagrange tiene sentido. Bueno, acá está toda la explicación, ¿ok? Pero acá, por ejemplo, me muestra los ejemplos, la fórmula, la referencia, me da ejemplos acá, que algunos de estos ejemplos son los que yo uso, las notas técnicas. Entonces, acá hay muy buena explicación de todo lo que está, de todos los comandos y opciones que tiene el comando. Entonces, uno puede seguir extendiéndose en esta explicación y hay más notas técnicas, más referencias y demás. Entonces solamente yo les estoy dando como la superficie de esto. Esto es mucho más amplio. Entonces siempre hay más material al cual meterse. Listo. Entonces más o menos, pero con eso me doy por satisfecho para los paneles dinámicos. Me parece que tienen un uso, a veces un uso un poquito restringido, pero tienen un uso al final. Pasemos ahora a cuando la variable dependiente es limitada, ¿ok? Y los diferentes modelos que uno tiene y las variantes, ¿ok? Entonces, supongamos el más simple, eso es típicamente uno cómo organiza el material, uno muestra primero lo más simple y después uno lo va enredando. Entonces, los modelos más simples es cuando no tienen heterogeneidad no observada. ¿Okay? Vamos a partir con eso. Entonces, supongamos que tenemos un panel balanceado. En general, siempre vamos a estar suponiendo que tenemos un panel balanceado en estos modelos, para que sea fácil el análisis. Entonces, vamos a que tenemos regresores y la variable dependiente. Y tenemos n observaciones en cada corte transversal, en cada parte del panel. ¿Okay? Siempre, y por eso la gente generalmente se inclina por eso, utiliza un modelo de probabilidad lineal. Demasiada gente hace eso y listo, no se enreda. Especialmente si uno supone que no hay heterogeneidad no observada. O sea, uno supone algo como esto y listo. ¿Okay? Tienen las mismas limitaciones que en los datos transversales. Las mismas limitaciones que uno ya sabe. Que las probabilidades predichas están negativas, mayores a 1, y hay heterocedasticidad, pero que lo podemos corregir con errores robustos. El modelo, podemos también armar un modelo índice, lo que se llama un modelo índice, que es básicamente aplicar una función no lineal a esa función lineal que teníamos antes, para que, bueno, típicamente, o sea, X incluye una constante, binarias de tiempo, un montón de otras cosas, y básicamente esta G es típicamente logit probit. Eso también se puede medir, ¿ok? También puede contener rezago de la variable dependiente y rezago de otras variables. Eso es lo otro también, lo otro bonito de este modelo.
Con la diferencia, obviamente, que vamos a tener que, si estamos agregando variables de la variable dependiente, nos toca hacer un mix en donde estamos utilizando, por ejemplo, modelos, ¿cómo se llama? Paneles dinámicos. ¿Okay? Entonces ya toca pasarnos paneles dinámicos con variable dependiente limitada. ¿Okay? Entonces ahí se vuelve un poquito más enredado. Entonces, de nuevo, la función logit, ¿ok? Eso puede ser una logit o una probit. ¿Ok? Distribución logística o distribución acumulada. Y en ese caso, de nuevo, en el caso que estamos haciendo eso, ya tenemos que hacer estimación por máximo verosimilitud. En cambio, el modelo prueba lineal se puede hacer por mínimo cuadrado ordinario. No hay lío. Obviamente, si X es una variable continua, podemos estimar el efecto marginal promedio utilizando esa función lineal, porque básicamente en el modelo probabilidad lineal no necesitamos preocuparnos por esta fórmula, utilizamos directamente los beta. En el momento que utilizamos un modelo no lineal, digamos, tenemos que saber que la derivada respecto de, ¿cómo se llama?, esta variable continua va a ser esta función que estoy acá, pero lo que puedo hacer es sumar, tomar el promedio de este cálculo para todos los individuos y saco un efecto marginal promedio, o AME, Average Marginal Effect, o Average Partial Effect, así le dice Woolrich. O también podemos tener una sola estimación, por ejemplo, para alguna variable, por ejemplo, para una binaria, entonces se compara un grupo contra el otro. Bueno, perdón, esto para todos los individuos, a través de todo el tiempo, o para un individuo en concreto, ¿okay? Que lo promediamos para ese individuo en especial. También se puede. Entonces se puede jugar un poquito con eso cuando tenemos panel. Vamos a hacer promedio a través del tiempo, promedio para los individuos o promedio para todos los tiempos y todos los momentos. Será un poquito más completo en el caso del panel. Obviamente, típicamente se incluyen una serie de rezagos de la variable dependiente y de los regresores para verificar que sea dinámicamente completo. O sea, dinámicamente completo, ¿qué significa? Que básicamente, una vez que hemos controlado por todas estas cosas, por rezagos de la variable dependiente, quizás rezagos de los regresores, ya hemos incluido suficientes variables al modelo, básicamente. Podemos confiar en los errores usuales reportados por la estimación máxima de verosimilitud y proceder como siempre. Obviamente, para asegurar que sea dinámicamente completo, típicamente la gente tiene que agregar rezago de la variable dependiente. Eso es lo que típicamente hace y uno juega un poquito con eso. Haga rezago, obviamente, de la dependiente implica utilizar paneles dinámicos, sí o sí. Si no se agregan rezago de la variable dependiente, también puede ser que el modelo esté bien, digamos, que se dice dinámicamente completo. Lo que podemos hacer es simple, estimamos las probabilidades, computamos los residuos, así, ¿okay? Estimamos un modelo probit o logit de Y en los regresores que tenemos y los residuos rezagados. Esto suena un poco raro, pero es muy simple. Básicamente lo que hacemos después es una prueba T en esto. Básicamente lo que estamos tratando de ver es qué tanta correlación hay del residuo rezagado sobre la variable Y sombrero, básicamente. Si resulta estadísticamente no significativo, tenemos evidencia de que el modelo es dinámicamente completo. O sea, básicamente que el pasado no es capaz de predecir el presente. Eso es lo que estamos tratando más o menos de estimar. Entonces, si el pasado no puede predecir más o menos el presente, entonces estamos más o menos bien parados. O sea, básicamente que estamos armando bien el modelo. Bueno, eso es más, grosso modo, en menos de 10 minutos, creo yo, de cómo uno procedería. Pero lo que pasa es que básicamente es porque estamos haciendo estos modelos sin heterogeneidad no observada. ¿Okay? Entonces, estos modelos son relativamente simples. ¿Okay? Pero lo que hemos dicho desde el día 1 en panel, o sea, típicamente uno quiere explotar en un panel la heterogeneidad no observada. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos heterogeneidad no observada, entonces ahora vamos a reescribir el modelo con este muchacho acá. Del modelo de probabilidad lineal. Entonces no hay ninguna función que nos esté molestando. Podemos suponer, un supuesto quizás fuerte, estricta exogeneidad, y podemos suponer de que hemos agregado suficiente rezago solamente con agregar estos regresores contemporáneos para el efecto en Y y T. Esto puede ser un poco fuerte, pero bueno, pero podemos, o sea, la idea es que la estricta exogeneidad es que no estamos agregando rezago de la variable dependiente. Número 1. Suponiendo que hay regresores que varían en el tiempo, entonces se puede estimar beta de forma consistente por el estimador de efecto fijo. ¿Ok?
Pero por eso a la gente le gusta, porque puedo usar efectos fijos sin mucho problema y corre. Y estoy eliminando con efectos fijos la heterogeneidad no observada. ¿Okay? Entonces, básicamente, este es el modelo incluyendo la heterogeneidad no observada. No estamos suponiendo que esto es 0. Que se debe estimar con errores cluster para corregir por potencial, correlación serial y heterocedasticidad. ¿Okay? Entonces, hasta ahí todo funciona bien y de nuevo, estamos suponiendo que no estamos agregando rezago de la variable dependiente y hay que tener un poquito de cuidado. Tengo la duda, ahora me surge hablando en voz alta, la duda si queremos utilizar rezago de la variable dependiente, si en este caso, ahí el panel se volvería dinámico, ¿qué tan útiles son estos modelos de paneles dinámicos cuando está, porque esto no es modelo no lineal, esto es un modelo lineal. Me surge la duda sobre que también funcionaría, por ejemplo, un Arellano-Bond, ¿okay? Para un modelo donde la variable dependiente sea binaria. Ese es un buen punto a considerar. Ya lo voy a averiguar, lo voy a investigar. Luego les quedo debiendo. Básicamente, pero omitiendo ese caso especial, típicamente los coeficientes de efecto fijo dan estimaciones más o menos razonables de los efectos marginales promedio y se pueden comparar con el efecto marginal promedio obtenido de modelos Loschitz y Probit. Lo mismo que hacíamos con cortes transversales. O sea, si han aprendido modelo de probabilidad lineal, le decían, bueno, con un corte, o sea, no con panel, sino con un corte, y de uno le decía, no, mire, o sea, usted puede hacer modelo de probabilidad lineal y más o menos las betas pueden ser interpretadas en forma directa. Si usted quiere hacerlo con un Loschitz Probit, toca calcular del Loschitz Probit el efecto marginal promedio de las variables. Lo mismo pasa acá. ¿Okay? Pero de nuevo, el modelo es modelo de probabilidad lineal. Eso es lo más importante que hay que recordar. Ahora el lío, y por eso la gente le huye como la peste a esto, y vamos a entender por qué. O sea, para eso es esta clase. Porque la gente trata de no usar Loschitz o Probit en panel. Porque la gente no trata de no hacer eso. Básicamente porque ahora voy a tener acá una función, ¿ok? Una función acá, que es la normal acumulada, y tengo esta expresión acá. Ahora tengo este muchacho aquí, ese es el gran problemita. ¿Ok? Y no lo puedo, porque antes, cuando el modelo es lineal, básicamente puedo usar efecto fijo y eliminar la heterogeneidad no observada. Cuando paso un modelo no lineal, no lo puedo eliminar tan fácil, porque está metido dentro de una función no lineal. Por eso le digo a la gente reniega un poco con los modelos lineales, porque dicen, son muy limitados, pero tienen su encanto. ¿Okay? Se permiten eliminar las cosas más fácil. ¿Okay? O sea, típicamente, por ejemplo, el interés está en los efectos parciales. Supongamos por un segundo que XTJ es continua, entonces esto es básicamente una extensión de lo que uno hace en cortes, que la derivada de X, Y, T respecto a X y T, J, condicional en las variables, es esta expresión. ¿Okay? Es esta expresión. Y esta expresión acá no la puedo descartar, no puedo sacar este A. Este A me va a estar molestando. Entonces, básicamente, el efecto parcial para cada individuo va a depender de los valores de X que tome y la heterogeneidad no observada de ese individuo. Entonces, es más complicado. ¿Okay? Más complicado. Entonces, de ahora el valor depende de X, esto que tengo acá, aunque el signo sigue dependiendo de beta J. Una forma de y la multinomial también va a pasar lo mismo. Binario multinomial tenemos el mismo problema. Entonces, nada de esto desaparece. O sea, esto sigue molestando acá adentro. Yo no lo puedo deshacer tan fácil. Obviamente, una cosa que se puede hacer, es viable, porque a uno se le ocurre hacer esas cosas, es hacer lo que se llama una odds ratio de dos variables continuas, no dos variables discretas o binarias, sino dos variables continuas. O sea, ¿eso qué significa? Básicamente que estamos tomando la derivada respecto de alguna variable 1 y alguna otra variable 2. ¿Okay? Si hacemos eso, entonces obviamente nos va a quedar beta 1 y esta expresión, y beta 2 también con esta expresión.
Matemáticamente, obviamente, esto es diferente a 0, las dos cosas, esto se simplifica con esto, entonces me queda beta 1 dividido en beta 2. Entonces, ese odds ratio, en ese caso, el odds ratio sí que no depende de los valores de los individuos ni de la heterogeneidad no observada. O sea, es una medida que puede ser interesante, porque dice, bueno, pues entonces ahí no, la heterogeneidad no observada no es un problema ni el valor de las demás variables. Sí, es una solución, pero obviamente hay que pensar bien, o sea, porque no va a depender de esto, pero hay que pensar si la odds ratio es un parámetro de interés, es el lío. Hay que pensar que está indicándome la odds ratio, o sea, yo digo a la gente, eso es cierto, pero es un efecto marginal sobre otro efecto marginal. Es como una especie de efecto marginal relativo, una cosa así. O sea, y yo digo, sí, ok, pero ¿eso es interesante o no? No lo sé. Habría que pensar un caso en donde esa pueda ser una cosa que a uno le parezca interesante. Honestamente, yo no sé, no tengo idea. ¿En qué contextos podría ser interesante? Típicamente, a lo que a uno le preocupa como economista son los efectos parciales de las variables. Eso es lo que realmente estamos queriendo captar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos captar esos efectos marginales estimados de forma adecuada, de forma correcta. Esa es la parte difícil. Entonces, ¿qué supuestos sobre beta y A son adecuados para poder estimar esos efectos marginales? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y ahora es un lío, porque ahora típicamente uno hace ciertos supuestos sobre beta, pero además ahora tenemos que hacer supuestos sobre A. Pero eso es que a la gente no le gusta hacer esto, porque me toca inventarme cosas sobre A. Y estamos inventándonos, porque de última beta, de alguna forma, nos dice a veces un efecto ahí y demás, pero la A es la heterogeneidad no observada, entonces estamos básicamente modelando un inobservable, a la gente no le gusta hacer eso. Entonces vamos a partir de un marco general como para que más o menos tengamos una estructura en la cabeza. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria, ok, un panel en concreto. Y supongamos que estamos interesados en esto, en la esperanza de Y y T, dado los valores que estoy viendo de X y alguna heterogeneidad no observada. Eso yo voy a decir que es algún momento, ¿okay? Una M. ¿Okay? Entonces, esto es el vector de heterogeneidad no observada y los efectos marginales, si XTJ es una variable continua, lo voy a denotar, es simplemente un tema de notación, es cómo cambia esta esperanza, ¿okay? Esta esperanza ahora, cuando le cambio a XTJ. Eso es lo que estamos haciendo, es una anotación, un tema de notación. Entonces, este es el efecto marginal estimado para el individuo en el momento T. ¿Okay? Creo que debería tener un I, pero no estoy seguro. Entonces, es una forma de escribirlo así. Entonces, si esto es cierto, un tema de notación, podemos calcular el efecto marginal promedio promediando a través de toda la distribución de allí. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, esto es tomar, o sea, el efecto marginal, average marginal effect de la variable J, dado los valores de los regresores en un momento T, esto es una esperanza a través de la distribución de A de todos estos valores de tita que estoy calculando. ¿Ok? Eso suena a raro, pero no es tan raro. ¿Ok? Hay que pensarlo 2 segundos. Básicamente lo que estamos haciendo es decir, bueno, perdón, voy a terminar con esto antes de pasarme al ejemplo. Entonces tengo esto. Entonces los efectos marginales promedio están conectados a lo que se llama una función promedio estructural o average structural function, ACF, que es básicamente tomar esto y tomar esto así. ¿Ok? Y básicamente el average marginal effect es tomar esto y esto lo estoy reemplazando por la derivada esta, y esto no es otra cosa que básicamente derivar esta average structural function respecto de ese regresor. ¿Okay? Entonces lo que estamos haciendo básicamente, ahora sí,
Entonces, por eso hay veces que se habla de la ASF sabiendo que de ahí podemos sacar los efectos marginales promedio. ¿Okay? Enredado, pero en pocas palabras, lo que estamos haciendo es, estamos tomando la distribución de A, de alguna distribución de A que estamos suponiendo que existe, donde obviamente cada uno de estos, esto es A, entonces esto es A, no sé, vamos a poner A1, A2, A3, hasta AN. Entonces eso tiene que tener alguna distribución. Los individuos, a través de todos los individuos, tienen que tener alguna distribución de A. Entonces la idea es que, obviamente, esta es la distribución de A para todos los individuos, pues obviamente a través de los diferentes individuos vamos a tener diferentes valores de X, ¿ok? Que puede ser de nuestro interés el... Uy, se me fue acá. Ahí está. Entonces, lo que está haciendo esto, que obviamente los individuos tienen esta distribución, pero X puede tener una distribución muy diferente, un X o varios X. Entonces, lo que estamos haciendo, y obviamente hay otra función que la Y, nada más que yo podríamos tenerlo en otro eje, Y. Entonces, queremos ver cómo X afecta a Y, esa es la idea. Queremos ver cómo X afecta a Y, pero controlando por A. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, una forma de hacer eso es correr los efectos, esos efectos marginales, pero a través de toda la distribución de A. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Eso es lo que está denotando acá. Eso es lo que está denotando ahí. ¿Ok? Entonces, es una función promedio estructural porque básicamente es como la síntesis de todos esos efectos marginales y lo que podemos hacer es tomar la derivada respecto de esa ASF para sacar esos efectos marginales. ¿Okay? Es enredadito, pero hay que más o menos tener eso claro porque es el marco que utiliza Wooldridge, que es, yo estoy siguiendo a Wooldridge, todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Número 1, ¿cómo vamos a conectar los efectos marginales promedio con los parámetros? ¿Okay? O sea, tenemos que saber que básicamente lo que queremos estimar es esta cosa, y esa cosa está conectada con esa función, Lochito-Probit, de xt beta más a. ¿Okay? Y esa tita, que ya lo hemos escrito, ¿qué significa esa tita? Es de la derivada de esto. ¿Okay? Entonces, la derivada de m es básicamente respecto a la variable j, es beta j multiplicado por esa g minúscula, que es la derivada de g mayúscula, ¿no? Una función de densidad. Una función de densidad acumulada, la derivada de una función de distribución acumulada es la función de distribución que nos interesa. ¿Cuál es ese tipo de propiedades de funciones de distribución? Entonces, dicho eso, la average marginal function es tomar la esperanza de esto que tengo acá. Es básicamente, en términos poblacionales, tomar la esperanza a través de toda la distribución de los AI, pero eso lo tengo que multiplicar por beta J. Entonces, eso viene a ser el efecto marginal promedio, quiero estimar. Entonces, por lo que no vamos a poder estimar a menos que hagamos más supuestos sobre ahí. O sea, dado lo que acabo de escribir acá, suena un poco enredado, pero dado lo que acabo de escribir acá, obviamente, y dado lo que ya he escrito ahí en el gráfico, evidentemente algún supuestos tengo que imponer sobre ahí, sobre la distribución de ahí. Si no, no puedo calcular esa esperanza. Es el lío. Entonces, hay diferentes supuestos sobre ahí para poder calcular ese efecto marginal promedio. O sea, no es un capricho hacer estos supuestos. ¿Cuál es el supuesto de la distribución de Y con AI? Porque hay que acordarse de eso. De hecho, esa es la fuente, por ejemplo, de efectos fijos y efectos aleatorios. ¿Cuál es la esperanza de U con AI? Que al final del día U es parte de Y y T. Entonces esto es muy parecido, va en la misma línea. Básicamente lo que queremos restringir es la distribución de JT condicional a X y T y AI. Eso es lo que estamos queriendo hacer. O sea, lo que tenemos que determinar bien es con la distribución de Y dado X y T y dado AI. ¿Okay? O
Entonces, en este caso ya no es siquiera suficiente con pensar en términos de esperanza. Esperanza sirve mucho cuando uno está en los modelos lineales. ¿Okay? Esa es la belleza del método generalizado de los momentos, GMM. Es todo lineal. Acá no, como es no lineal, GMM se nos cae. Pero nos toca pasarnos a otra discusión. Entonces, hay una de las cosas que podemos hacer que se llama exogeneidad estricta para modelos de datos de panel, que básicamente significa que dado los regresores en todo el pasado y todo el futuro, condicionado en todo el pasado y el futuro de todos los regresores, eso es lo mismo que condicionar en el dato contemporáneo. O sea, que no importa agregar o no agregar el pasado o el futuro, es lo mismo. Eso se llama supuesto de estricta exogeneidad. Que también se puede plantear medidas condicionales, se puede escribir algo como esto. También se puede. ¿Okay? Solamente que esto es más fuerte que esto, obviamente. Porque esto está restringiendo solo la esperanza, esto está restringiendo toda la distribución. Esperanza, varianza, etcétera, 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 etcétera. Hay otra cosa que se llama exogeneidad secuencial, que es básicamente condicionar, pero no en todo el pasado y todo el futuro, sino solamente en el pasado. ¿Okay? Entonces condiciono, pero solamente hasta el pasado, o sea, no sé qué pueda pasar en el futuro. ¿Okay? Tanto la exogeneidad estricta como la secuencial no permiten la endogeneidad de J y T, o sea, inobservables que varíen en el tiempo que afecten a J y T. Independencia condicional. Independencia condicional bajo estricta exogeneidad. Básicamente, y esto ya es fuerte, Si uno se acuerda, esto hay que acordarse de cosas ya muy básicas que uno aprendió en los cursos de probabilidad, que hay que acordarse de que cuando dos variables aleatorias son estrictamente exógenas, que son independientes entre ellas, eso significa que la probabilidad de que ambas ocurran es igual al producto de las probabilidades. Esto es lo mismo, pero generalizado a este escenario. Entonces, básicamente me está diciendo que la distribución de que pasen esto conjuntamente condicional a estas variables, o sea, que yo vea la muestra aleatoria que tengo a mano, básicamente, es básicamente multiplicar la probabilidad de ver todo eso en forma conjunta. ¿Okay? Por eso se llama independencia condicional bajo estricta exogeneidad. ¿Okay? Con este supuesto ahora solamente queda definir esta partecita nomás. ¿Okay? Entonces básicamente estoy haciendo un supuesto de muestra aleatoria para poder escribir este productorio. ¿Okay? Y ahora ya me queda definir esta distribución para cada individuo, por eso los I, y cómo tratar con la heterogeneidad no observada. Efecto aleatorio, efecto aleatorio correlacionado y efecto fijo, en el contexto de Logit y Probit, se refieren a diferentes supuestos de ahí. ¿Okay? O sea, más o menos en la misma línea, pero ahora todo es no lineal. Eso es lo enredado. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, efecto aleatorio. Efecto aleatorio para modelos no lineales cuando la variable dependiente es binomial. O sea, es bien enredado. ¿Okay? El supuesto de efecto aleatorio para ahí es básicamente esto. Entonces, habíamos visto, digamos, en el modelo no lineal, en el modelo lineal, que básicamente la covarianza entre UI y AI era 0. Entonces, medio parecido, no es igual, pero es parecido. Básicamente me está diciendo que la distribución de AI condicional a todos los regresores, pasado y futuro, me da la misma distribución. No sé lo que me está diciendo. O sea, básicamente que la distribución de ahí no cambia según los valores de los regresores. Eso es lo que me está diciendo. No cambia, es independiente. Entonces, dado ese supuesto que estoy haciendo, porque se llama efecto aleatorio, yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque básicamente está diciendo que la información de los regresores no me cambia la distribución de ahí. Entonces, ahora sí, la única cosa que me queda es modelar de la distribución de ahí. Porque esto, ya solamente me queda eso, o sea, porque esto es lo que estoy imponiendo yo. Obviamente, eso es muy restrictivo. Y básicamente lo que me está diciendo es que los efectos marginales son fáciles de calcular, porque básicamente solamente estimo esto y listo, porque básicamente esto es cierto. Entonces, básicamente A no cambia según los regresores y listo, ya, chao. Es sencillo, es sencillo. Los efectos aleatorios correlacionados dicen no, o sea, yo creo lo que quiero que es más o menos en línea, por eso yo doy también efecto aleatorio correlacionado. Dice no,
no voy a suponer esto, porque esto es hiper restrictivo. Eso supone un montón de cosas. Lo que puedo hacer es tratar de modelar esto, en realidad. Lo que dice, no, lo que puedo hacer es tratar de ver alguna forma de cómo pueden estar conectados X con los A. Y tratar de modelar eso. Entonces, básicamente lo que dice es, lo que yo puedo hacer es suponer, por ejemplo, que condicionado para el individuo Y es lo mismo que la distribución de ahí cuando tomo el promedio a través del tiempo para cada uno de los individuos. Que esto este concepto ya lo hemos visto antes. Donde este, el vector de variables XY promediada a través del individuo para cada individuo. Entonces, básicamente eso, y no voy a imponer restricciones sobre esa distribución. La dejo libre. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que hace eso es estimar los efectos marginales promedio, pero ahora no tengo una Y, no, sino que ahora tengo X y barra, porque esto es por dado este supuesto que estoy haciendo acá. Entonces yo puedo tener esta expresión acá y tomar la esperanza condicional en X y barra. Y dado eso, esto es por expectativa, ley de expectativa iterada, puedo escribirlo a esto como RX, XT y XY barra. O sea, ¿eso qué va a significar en términos prácticos? Porque eso se ve como chino básico. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que ahora puedo modelar bajo estricta exogeneidad y que esto es cierto, entonces yo puedo reescribir esta expresión de esta forma. Un poco más enredadita, pero no es tan difícil tampoco. Que la esperanza Y y T dado X por ley de expectativas iterada, ¿sabes? Que el ley de expectativas iterada lo debería explicar un poco más. Próximamente tengo que agregar una sección al principio de la clase para explicarlo más. Pero básicamente me dice que esto yo lo puedo reescribir como la esperanza de esperanzas condicionales. Eso es básicamente ley de expectativas iteradas. Dado esto que yo tengo acá adentro, lo puedo reescribir de esta forma. ¿Okay? Dado todos estos supuestos. Y eso básicamente es tomar la esperanza a través de XY. Entonces, eso es básicamente, dada la definición de esperanza, esto es tomar la esperanza de esta cosa que está acá adentro y integrarlo a través de A condicional a las XY. Eso suena súper enredado, tiene sentido. Entonces, dado eso, a ver, espero no haberme saltado nada, no creo que lo estoy repitiendo. Y esto es igual a RXT, o sea, es igual a esta expresión que tengo acá. ¿Okay? Como esa esperanza, entonces ahora solamente depende de estas dos cosas, podemos tener esta expresión acá y esta expresión que tengo aquí, eso es lo bonito, nada, no depende de ahí. Haya desaparecido, no, estoy haciendo la integral. La integral es tomando la esperanza a través de ahí, haciendo ciertos supuestos de estricta exogeneidad y este supuesto de efectos aleatorios correlacionados. Entonces, básicamente se puede estimar esto y estimar consistentemente esta structural function de esta forma. ¿Okay? Y en función de eso sacar los efectos marginales promedio. Entonces es útil. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Veamos. Acá se ve bien enredado. Bien enredado. Efectos fijos. Los investigadores entienden cosas diferentes por efectos fijos. O sea, no es como en los modelos lineales donde todo el mundo entiende que se habla por efectos fijos. Ahí es clarísimo. En el contexto de Logic Project para panel es un enredo. Básicamente un enfoque que A son parámetros estimados. ¿Okay? Pero entonces es un enredo, porque básicamente si yo estoy estimando esto, se me vuelve complicado estimar los demás parámetros, porque básicamente estoy haciendo, el modelo se vuelve demasiado flexible, digamos, bajo ese criterio, porque básicamente estamos tratando de estimar lo que es inobservable, es medio raro. Otro es decir, no, voy a suponer que la distribución no está restringida y básicamente buscar funciones objetivos que no dependan de A y permitan identificar los parámetros poblacionales. O sea, básicamente esto es estimar esto, hay un estadístico S, fíjate que el S no me acuerdo en este momento. Pero el gran problema de todo esto, y por eso nadie usa esto antes de entrar en materia, y ya enreda más la discusión porque se vuelve más enredada,
Nadie hace esto, porque básicamente todos estos métodos de efecto fijo no permite estimar los efectos marginales promedio. ¿Okay? Entonces nadie los hace. No funciona bien. ¿Okay? Entonces lo que hace, por ejemplo, efectos aleatorios correlacionados, por ejemplo, es algo como esto, veamos, ya lo hemos visto al comienzo, y supone, por ejemplo, estricta exogeneidad condicional en AI. Entonces, básicamente estamos suponiendo estricta exogeneidad en AI, es básicamente esto es condicionalidad en el pasado y en el futuro, e independencia condicional, esto es lo que ya lo he escrito, solamente que ahora lo estoy escribiendo en forma un poquito, en vez del símbolo de productorio, lo estoy escribiendo en forma más general, donde X es el vector de datos, para todos los datos para Y, y los mismos tres supuestos para el modelo de variables latentes son estos. O sea, si hago todos estos supuestos, que son los usuales en variable latente, voy a obtener ese mismo resultado que acabo de escribir. ¿Okay? Lo mismo. Entonces, el modelo que básicamente estoy corriendo, en pocas palabras, estoy suponiendo que modelando la distribución de ahí, dado los regresores de los individuos a través del tiempo, con esta expresión que tengo acá. ¿Okay? Suponiendo que obviamente CI, que es lo que la parte, digamos, de la heterogeneidad no observada, que no la puedo modelar con X y barra, eso voy a suponer que se distribuye condicional en X con media cero y una cierta varianza. ¿Okay? Entonces la idea, digamos, es incluir esto en el modelo de regresión, eso es lo que estamos haciendo. Muy parecido a efectos aleatorios correlacionados en el modelo lineal, solamente que ahora el modelo es no lineal, haciendo ciertos supuestos sobre esa distribución. ¿Okay? Obviamente, si esto es cero, es la misma intuición que efectos aleatorios correlacionados lineal, entonces tenemos un efecto aleatorio Probit tradicional. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es agregando esto a la regresión. ¿Okay? ¿Para qué? Para modelar la correlación entre AI y los regresores. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Obviamente podemos ser un poquito más flexibles y agregar directamente los regresores, digamos. Esto no me acuerdo porque se les quita la barra. ¿Okay? Aunque deben eliminarse la binaria de tiempo en X. Eso no pasa por tanto. Entonces, básicamente, la estimación de máxima verosimilitud está corriendo una cosa un poco más enredada, obvio, porque esta es la función de máxima verosimilitud que va a estar corriendo, ¿okay? De esta distribución. Y va a correr esto, obviamente, incluyendo la distribución de A, beta, y acá obviamente aparece este eta, teta, nu, no me acuerdo cómo se llama este símbolo ya. Ya está agotando el alfabeto griego. Bueno, esta es la función de distribución, digamos, de Probit, eso no es tan sorprendente. Esto que tengo acá es la distribución normal con media gamma, creo que es esto, más X barra, y la varianza es que se va a estimar, y todos los parámetros se identifican, y la inferencia es utilizando estimación de máxima verosimilitud. XT Probit corre esto. ¿Okay? XT Probit corre esto, con la opción RE, hay que decir RE. Hace eso. ¿Okay? Básicamente tenemos que incluir en la regresión, cuando le digamos esto, le tenemos que incluir esta variable, obviamente. Ya lo hemos aprendido cómo hacerlo. Y es bueno, como siempre, incluir binaria de tiempo, ¿ok? Y se pueden incluir variables que sean constantes en el tiempo, que es la flexibilidad que también nos permite efectos aleatorios. Ya lo sabíamos de los modelos lineales. Acá pasa lo mismo con los modelos no lineales en panel. Y se puede usar, obviamente, también, igual que siempre, una prueba de hipótesis para ese término, ¿okay? de promedio a través del tiempo, para ver sobre si hay un tema de una correlación o no, que es lo típico, entre la heterogeneidad no observada y los regresores, que típicamente eso sí va a ser cierto. Entonces, obviamente, con eso se pueden estimar cosas de la distribución, dado todos los supuestos que hemos hecho, de la distribución de CI, que es la parte que nos quedaría sin caracterizar. O sea, porque recordemos que AI lo estamos modelando de esta forma. Entonces, esto sí viene a ser como un término de error, ¿ok? Estamos sacando. Entonces, podemos estimar esto, está bien, digamos. Entonces, podemos estimar esta cosa, está acá.
el valor esperado de la heterogeneidad. Entonces, que es la medida muestral de esto, de todas las variables. Y estimar, por ejemplo, esto a través de todos los individuos y todo el tiempo. Sí, o sea, se puede jugar mucho. También, por ejemplo, dado esto, también podemos estimar la varianza de cuadrado sombrero. Va a ser esto una forma sándwich. Entonces podemos estimar el sigma cuadrado de A con esta expresión, habiendo calculado también esto. No es súper complicado, no sé a quién le puede... Para que creo que hay gente que sí le puede interesar quizás tratar de caracterizar esta estimación de la heterogeneidad no observada, puede ser. No sé en qué contexto, bueno, supongo que uno quiera, habilidad, y quiero, en base a todos estos datos que tengo de panel, tratar de caracterizar la habilidad, y es una habilidad que tiene que ver con la probabilidad de que Y sea 1 o Y sea 0. Ok, pues interesante, digamos, habría que pensar exactamente el caso. Y no solamente la media, sino la varianza de eso. Ok, puede ser. Puede ser. Quizás, o sea, habría que pensar bien. Porque podría ser interesante caracterizar toda la distribución de la heterogeneidad no observada. Especialmente porque es una estimación. Supongo que hay alguien que la única que se me ocurre en estos momentos es alguien que haga psicología y diga, estoy tratando de estimar, qué sé yo, coeficiente intelectual quizás. Entonces la probabilidad que la persona me responda que sí o no en esta prueba de inteligencia quizás, puede ser. En esos escenarios. Nosotros como economistas rara vez nos metemos en esas discusiones. Quizá, o podría ser un economista muy curioso de economía comportamental, por ejemplo, ¿no? De que la persona tome la decisión esta y trata de modelar una heterogeneidad no observada, puede ser. Sí, quizás. También se puede estimar esta ASF, ¿okay? Siguiendo varios pasos, que no vamos a entrar en ese tema, bien pesado. Y nada, o sea, lo que va a hacer la máquina, digamos, es hacer esto en forma automática tras bambalina, no vamos a entrar en materia, digamos, en donde esta beta C viene de la heterogeneidad que estamos modelando. ¿Okay? Y obviamente en base a todo lo que acabamos de hacer, podemos estimar la ASF, ¿okay? Y de la ASF calcular los efectos marginales promedio. ¿Okay? Donde acá están estas betas estimadas, ¿okay? Y esto tiene todos sombreros, obviamente por todos lados, porque está estimado en base al modelo. Entonces se toman derivadas respecto a los regresores en base a esta regresión, eso es lo que uno hace, ¿okay? Y se promedia a través de las X para obtener los efectos marginales promedio. O sea, básicamente la máquina hace todo eso por uno. Se puede, o sea, obviamente, se están haciendo un montón de supuestos bastante fuertes para que esto corra bien. ¿Okay? Eso es lo primero que debería ser bastante claro. Por eso a la gente le huye a esto. Porque nos obliga a hacer muchos supuestos sobre la heterogeneidad no observada y cómo la heterogeneidad no observada está conectada con los regresores y cómo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complejo. La independencia condicional es muy fuerte, o sea, supone esto es muy fuerte, ¿ok? O sea, porque significa que toda la distribución de cada uno de los Y es independiente de las demás, o sea, esto es fuertísimo, ¿no? Pero no toca otra, porque si no, no puede estimar, digamos, o sea, bueno, porque es un supuesto re fuerte. Y el estimador EAC Probit no es consistente si se viola este supuesto. O sea, si esto no es cierto, todo esto es inconsistente. Obviamente, entonces, efecto aleatorio correlacionado lineal es independiente de este supuesto, porque nada impide que hagamos todo este modelo que estamos estimando, pero no lo hagamos ni con Logi ni con Probit. Hacemos el modelo aleatorio correlacionado, como ya hemos aprendido, metiendo las variables de tiempo y no hace falta hacer ninguno de estos supuestos. Y fíjate que no necesitamos hacer ASF ni nada, o sea, leemos los beta y chao. Nos vamos con eso. Y no tenemos que hacer ningún supuesto fuerte respecto de la heterogeneidad no observada. Lo único que tenemos que suponer es que estamos modelando más o menos de forma correcta esa heterogeneidad no observada, eso sí, modelándolo con los promedios a través del tiempo.
pero no nos obliga a hacer muchos supuestos heroicos, como si nos obliga Probit. Y obviamente, si nuestro interés está en los efectos marginales promedio, podríamos utilizar el Probit suponiendo, agrupado, que es básicamente suponiendo que no hay heterogeneidad no observada, y hacer esto. También se puede, es más fácil. Y no nos obliga a hacer este supuesto. Es básicamente hacerle Probit agrupado y meterle al Probit agrupado esto, tratando de modelar, digamos, la heterogeneidad no observada. O sea, es como hacer el modelamiento, pero sin hacer supuestos heroicos, básicamente. Y podemos mover un poquito esto y es esta expresión. O sea, básicamente le estamos metiendo esto que está acá. ¿Okay? O sea, se puede utilizar Probit agrupado con X o XY como regresores adicionales y calcular los efectos marginales promedio. También se puede. Si uno está tan obsesionado, como le digo a la gente, de utilizar un modelo no lineal. Pero de nuevo, como todo eso es un enredo, por eso la gente se inclina mucho hacia los modelos lineales de toda la vida. Digamos. Especialmente si uno está interesado en los efectos marginales promedio. Insisto, los modelos no lineales son útiles en el momento que uno está interesado más bien en estimar una probabilidad que en el efecto marginal promedio. ¿Okay? En ese sentido, los modelos no lineales son útiles. Por ejemplo, veamos el efecto fijo de Logit. Si se reemplaza la función Probit por la Logit y mantenemos la independencia condicional, podemos estimar beta sin tener que restringir esto. El modelo efecto fijo de Logit se estima por estimación de máxima verosimilitud y se condiciona por n y x, donde esto es la suma de éxitos, básicamente, de 1 hasta t para el individuo i. ¿Okay? Entonces, esto puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, dependiendo cuántos éxitos, o sea, cuántos y igual a 1 tiene el individuo i. Obviamente, entonces, el número total de i es igual a 1 para el individuo i. Se puede demostrar que bajo todo esto, entonces la distribución no depende de i, pero sí de beta. ¿Okay? Siempre que haya variación en el tiempo de las variables. Por ejemplo, si t es igual a 2, solo las observaciones con n1 tienen información sobre beta y tenemos esta explicación. ¿Okay? Hay que pensarlo 2 segundos, ¿no? Para entender esta expresión. Entonces, esto tengo ¿cuál es la probabilidad de que en el periodo 2, que yo vea que el individuo elige 1, dado que tengo que en el periodo 1 y 2 tengo información, tengo 1. Eso igual a la diferencia, digamos, que yo tenga en los regresores, entre el individuo, entre el periodo 2 y el periodo 1. ¿Okay? Entonces, eso es cierto y viceversa, digamos, para que esto sea 1 y esto sea 1 es porque 1 menos la probabilidad de que esto haya pasado. O sea, básicamente, a ver, tengo dos periodos y la idea es que el individuo, dado que la suma de éxitos tiene que ser 1, entonces, para que sea 1, dado que tengo dos periodos, o yo elegí 1 en el periodo 1 o elegí 1 en el periodo 2. ¿Okay? Si yo elegí 1 en ambos periodos, debería ser 2. Y si nunca elegí 1, debería ser 0, 0. ¿Okay? Entonces, para que eso sea cierto, tiene que pasar esto. Eso se reescribe, digamos, un poquito, para escribirlo con W. Entonces, D de W, ¿okay? Es escrito de esta forma, utilizando esto como si fuera la primera diferencia. Porque al final del día, esto es una primera diferencia. ¿Okay? Este estimador es consistente sin la condición de independencia condicional. ¿Okay? Básicamente, esto es un estimador como si fuera en primera diferencia. Básicamente. Pero el problema de todo este método tan bonito y tan enredado y que a uno le cuesta entenderlo es que los efectos marginales promedio no están identificados porque la distribución de ahí no está especificada. Entonces, por eso la gente no lo usa. ¿Okay? O acá es donde se usa. Es una buena discusión teórica, pero... también hay una versión de efecto aleatorio Logit, pero es muy difícil y más difícil de trabajar que con efecto aleatorio Probit. Por ejemplo, es muy difícil obtener los efectos marginales promedio, entonces tampoco la gente lo usa. Entonces la gente utiliza efecto aleatorio Probit o efecto aleatorio correlacionado Probit y rara vez efecto fijo Logit, por lo que acabo de decir. ¿Okay?
Para efectos aleatorios correlacionados, logit, básicamente significa especificar esto. ¿Okay? Y plantea la distribución de I como una normal con esto. Y esto debería ser, creo que está mal acá. Esto es distribución de C, no distribución de A. ¿Okay? Bueno, entonces este es el resumen que tiene Woolrich, que me parece que está bueno, por eso lo dejo al final de esta presentación. Entonces, ¿qué dice? Mire, a ver, vamos por partes. Dice, Summary of features of models and estimation methods for unobserved effects binary response models. Ok. Entonces dice, este es el método de estimación, Random Effect Probit, MLI. Lo dice, este es el modelo y este es el método de estimación que voy a usar. Entonces dice, está limitada la probabilidad, digamos, entre 0 y 1, que es para lo que sirven muchos de estos modelos. Sí. ¿Okay? En general, todos estos modelos, Probit o Chamberlain es correlacionado, ¿no? El Chamberlain es Montague Chamberlain. Chamberlain significa que uno está metiéndole los promedios a través del tiempo para los individuos. Eso significa, por las dudas. Entonces, estos efectos aleatorios correlacionados. ¿Ok? Pero esto es Probit, y acá tengo Logit. Entonces, todos estos modelos no lineales, sí, todos ellos tienen la ventaja de que limitan la probabilidad estimada entre 0 y 1. Sí, con excepción del modelo del Linear Probability Model. ¿Okay? Y acá lo que uno utiliza el método de estimación del within o efecto fijo. Ok, entonces digamos, ¿restringe la distribución de esa heterogeneidad no observada? Sí, hay que limitarla bastante, digamos, en casi todos estos casos. ¿Okay? Sea que estamos haciendo MLI, pool de MLI, ¿okay? Que eso es agruparlo y olvidarse de la heterogeneidad observada, o GEE, que eso no lo hemos cubierto ahora, digamos, pero GEE es más enredado todavía. Generalized Estimation Method significa eso. Sí, toda esta la limitan, o sea, básicamente estamos haciendo supuestos de la distribución de esa heterogeneidad no observada. Con independencia en estos casos, o al menos en estos que es los efectos aleatorios correlacionados, tenemos que suponer al menos que es lineal en medio, ¿okay? Que era meter esa heterogeneidad observada, eso estamos suponiendo que es lineal, entonces, esa distribución. Otro supuesto que estamos queriendo, si el error idiosincrático es serialmente dependiente. Entonces acá no, pero acá sí, acá no, acá sí y acá sí. Y acá también, digamos, eso es lo que me parece interesante en línea probability model. Ahora bien, en términos de los efectos marginales en la heterogeneidad observada, que eso normalmente no importa tanto, digamos, acá sí se puede, acá no, sí, aquí sí. Pero en la última columna, ¿se pueden calcular los efectos marginales promedio? En casi todos los otros casos sí, obviamente, lo que pasa es que en estos casos de sí, estamos haciendo supuestos sobre la distribución, en cambio, en el modelo de probabilidad lineal no hace ningún supuesto y se obtiene efectos marginales promedio. Bonito, por eso. En cambio, el último, el que está allá abajo, que no lo mencioné, porque casi no se usa, efecto fijo logit, MLI, pero no restringe la distribución, ok, pero no tengo efectos marginales promedios identificados. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces, en la suma de resta, funciona bien. O sea, no es tan complicado, es sencillo. A menos, como digo, o sea, a menos que uno esté muy obsesionado en esta cosita. Ahí es otra historia, digamos. Ahí es otra historia. Si uno está concentrado en si las probabilidades están limitadas entre 0 y 1, está muy interesado uno en predecir correctamente probabilidades y quiere, bueno, yo creo que lo mejorcito, si uno está muy obsesionado con eso, podría hacer algo como alguno de estos. ¿Qué sé yo? Yo me inclinaría por el Pulemeli, quizás. Que funcione, tengo efectos marginales promedio, me obliga a hacer unas cosas, pero no es tan fuerte, está bien, digamos, puede ser. Pero tiene que ser muy en el contexto de para qué está haciendo uno todo esto, digamos. O sea, uno tiene que pensarlo bien. Entonces, a menos que uno esté muy obsesionado,
El proveedor lineal funciona bien. Funciona bien. ¿Ok? ¿Pregunta? Ahora, ¿cómo vamos a correrlo? Esto no creo que llegue a correrlo, porque voy a mostrar la sintaxis. No es muy difícil la sintaxis. Está XT-logit, efecto fijo, pero nadie usaría esto, pero es como para que sepa cómo funciona. Uno lo pondría así, esta es la variable dependiente, es una binaria, y punto la variable más y los regresores, coma fe. Esto es lo que normalmente la gente haría, un efecto aleatorio correlacionado logit. Eso es lo que sería interesante. XT-logit, y punto time, cualquiera sea la variable de tiempo, los regresores que sean de interés, pero sí, para que sea efecto aleatorio correlacionado, tengo que poner los promedios de los individuos a través del tiempo. ¿Okay? Y algunas otras variables que uno considere que pueden ser interesantes. ¿Okay? Son las variables exógenas, ¿okay? Que a uno les puede parecer interesante. Que yo pues si viene, no sé, viene de tiempo, otras variables exógenas, coma RE, para que corra efectos aleatorios. Y creo que acá lo tengo, listo. Llegamos hasta ahí hoy, para que la próxima clase tomemos este logicprobit.dum. Esto es un ejemplo, digamos, de cómo se modelaría con estos diferentes métodos. Creo que no es un do muy largo, pero tampoco quiero adelantarme tanto, además estamos bien de tema. Y vamos a explicar eso y una vez a la clase que viene empezamos con multinomial, que es otro gran tema, multinomial. ¿Okay? Entonces, básicamente esto como para que tengan idea de si algún día quieren usar, yo dudo que alguien use esto, pero es como por si alguna vez alguien les dice, bueno, ¿por qué uno no usa Logic, Probit? Uno puede decir, no, mirá, no hace falta en general. A menos, de nuevo, que uno quiera modelar probabilidades. ¿Okay? Por eso yo sí creo que estos modelos quizás se pueden utilizar ahora pensándolo como en behavioral, porque en behavioral sí te puede interesar mucho predecir la probabilidad que alguien elija 1 o 0. Entonces ahí sí, y quieras modelar adecuadamente esa heterogeneidad no observada. Está bien, en ese caso sí. Pero en general, a menos que uno esté en ese nicho, me parece que esto no vale tanto la pena. ¿Okay? Y sale. Sí. Un lineal con efecto fijo y en general sale. En general sale. Máximo, lo que les decía en las otras clases, máximo podrías hacer un efecto aleatorio correlacionado porque te puede interesar algunas variables constantes a través del tiempo. Ok, hasta ahí, digamos. O sea, bien armadito el modelo, ok, puede ser interesante. Pero que ya, como les digo, o sea, efecto fijo, a menos que uno esté muy interesado en cierta variable, o sea, sí, efecto fijo. Sale bien, funciona bien, funciona más o menos razonable. No hay mucho lío. Sí tengo que averiguar bien, para que no he encontrado ningún material que lo explique bien, en el momento que uno quiera hacer esos modelos, pero quiere que sean dinámicos. Ya, fija bien si encuentro algún otro material al respecto. Yo sé el problema, pero no tengo ningún material en la cabeza o libro de texto que lo expliquen bien. Porque ahí es un lío, en esos casos sí es medio un lío. Porque yo me acuerdo haber visto el lío que tiene eso. No, acá está bien. El lío que tiene eso, solo para que lo tengan presente, a ver si encuentro algún material que esté bien explicado. Si esto es una binaria, y uno le quiere poner acá otra binaria. Bueno, y hay otras cosas. Entonces, ahí si hay un lío y no estoy seguro de si funcione Arellano-Bond, Blandel-Bond, ahí es donde a mí me surge la duda, porque esto es solamente ceros y unos, y estos son ceros y unos. Tengo mis serias dudas sobre si ahí aplica, porque ahí una de las cosas que uno puede estar interesado en esta cosita, porque esto se llama state dependence. Y a uno le puede parecer bien interesante tratar de medir el state dependence. ¿Por qué? Porque básicamente eso depende de que la gente se quede estancado en 0 o estancado en 1. Eso es lo que a uno le puede parecer interesante.
Pero no encontré ningún material que lo explique bien a ese problemita. Y si Arellano-Bohm o Blundell-Bohm funcionarían bien para estimar este depends. O si quieres, si es adecuado. Tengo que investigar. Ya me voy a explicar si encuentro algún material. Lo hice para mi tesis doctoral, pero nunca nadie me logró dar una buena respuesta a ese problema. Creo que Woolrich tiene un paper al respecto. Voy a volver a revisar ese paper, un paper un poquito viejo, pero que hace eso, que es un panel dinámico cuando la variable dependiente binaria, pero de nuevo, esto es de todas formas, esto es todo lineal, siempre lineal. No estamos complicándonos la existencia en este caso, todo lineal. Entonces, la duda que me surge en este punto es sobre si Arellano-Bohm, Blundell-Bohm, cualquiera de estos métodos dinámicos funciona bien en este tipo de modelos. Mi respuesta en estos momentos, no estoy seguro. ¿Okay? Para que lo tengan presente. ¿Okay? Entonces, ya averiguo si encuentro algún material de acá al lunes de la semana que viene, alguna cosita ahí, igual que lo otro que les estoy viendo de esto de pruebas de raíces unitarias en panel. ¿Bajo qué escenarios serían súper útiles? Yo sé que existen, pero no sé bajo qué escenarios uno sí o sí tenga que fijarse si las series que uno está utilizando en panel sufren de raíz unitaria o no. Esa es buena pregunta. Listo, llegamos hasta ahí hoy.